Muy buenas a la tribu Inviven. Ya estamos aquí con un nuevo café, un café muy especial, sobre todo porque para todos aquellos que nos escuchen, hoy nos vamos a dar cuenta de que podemos vivir el presente de otra manera, incluso que podemos pasar el duelo y quitarnos quizás el dolor. No me digáis que no empieza, por lo menos interesante, el tema que vamos a hablar. Y es que vamos a traer a una experta que ella nos lo va a contar todo. Y nos lo va a contar todo porque poca gente sabrá más de hipnosis ericksoniana que ella. Ella es la fundadora del Instituto Ericksoniano de Madrid, es experta pues, en todo el tema de hipnosis ericksoniana y sobre todo lleva muchísimos años trabajando, no solo formando a profesionales, sino también trabajando en terapias con pacientes. Era necesario traerla y escucharla porque me habían hablado también de ella y luego os contaré exactamente por qué, que no era posible no traer a Teresa García Sánchez. Muy buenas al Café y Viven, Teresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El dolor. ¿Qué es eso de la terapia ericksoniana? La verdad es que yo te decía antes que soy bastante ignota e inculta en la materia y necesito entender un poquito más, antes de que me cuentes para qué podemos utilizarlo, qué es eso de la hipnosis ericksoniana que suena un poco como a peli. Vamos a decir que la hipnosis ericksoniana es simplemente hipnosis, lo que pasa con un método diferente de cómo llegar a ella. Pero en realidad la hipnosis es un estado hipnótico que se refleja de una manera determinada en los escáneres funcionales del cerebro actuales y que no hay diferencia entre una hipnosis y otra. Otra cosa es, como todo, para qué la utilizas y cómo la utilizas. Se puede hacer hipnosis de teatro y lo utilizas para distraer, para divertir. No es nuestro caso y hacemos como una barrera muy grande entre la hipnosis de distracción y la hipnosis profesional, la hipnosis clínica en realidad. Y Milton Erickson fue un psiquiatra del siglo XX, nació con el siglo, porque nació en 1901, y con el tiempo fue desarrollando una forma peculiar, muy suya, de hacer hipnosis. Le quitó toda la parafernalia que normalmente vemos cuando se hace hipnosis, una cuenta atrás, una profundización, diferentes cosas que parecían como imprescindibles, pero que no lo son. Y con esa forma de pulir la forma de hacer hipnosis, se llega a hacerlo casi conversacional o conversacional incluso, lo cual no quiere decir que la persona esté en trances muy profundos, pero los mensajes llegan muy fácilmente a la parte inconsciente y eso permite ciertas aplicaciones, muchas aplicaciones, casi todas, porque es el cerebro y con el cerebro se hace todo. Claro, lo que nos cuentan o lo que vemos un poco por la tele o a veces las películas, me imagino que es ese tipo de hipnosis teatral al cual te estabas refiriendo tú. A mí siempre me ha costado creer que alguien de repente en un teatro le digan que haga de gallina y se ponga a hacer gallina. Y yo, incrédula de mí, he pensado siempre, bueno, tenía a alguien de topo que se ha puesto a corear, pero no me creo que alguien pueda entrar en ese momento. Y luego te dicen, justo los que no son tan creyentes son más fáciles que consigan caer hipnotizados. ¿Qué tiene esto de verdad o de mentira? Porque claro, a lo mejor si nos queremos eso, costaría poder hacer una terapia a lo mejor de este estilo y que nos pudiera ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, la hipnosis ericksoniana, incluso la parte conversacional, se puede añadir a cualquier terapia, porque es una manera de que toda terapia es una comunicación con una meta que es el cambio y con la hipnosis se va directo a donde se quiere. Quiero decir, no tienes que andar convenciendo, repitiendo. O sea, nuestras sesiones son una media de 4 sesiones, dobles de 2 horas, pero esa es la media para resolver muchos problemas. Creo que llegados a este punto, os gustaría saber que la hipnosis en realidad es algo que el estado hipnótico es algo en que todos los días estamos.
en algún momento del día. Voy a contarlo como cuando lo explico en una cena a unos amigos. Veamos, si una experiencia que casi todo el mundo ha tenido, ir en un trayecto muy habitual, ir todos los días, sea en transporte público o conduciendo, y llegar a destino y decir, uy, hoy no me he enterado cómo he llegado hasta aquí. Eso es muy corriente. A mí me pasa muchísimo con el coche, una barbaridad. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que tu atención consciente y tu atención inconsciente se han disociado. Has estado conduciendo utilizando una parte y la otra se ha interiorizado y ha estado procesando una serie de pensamientos que, al fin y al cabo, es muy probable que no te puedas ni acordar, por lo menos fácilmente. A lo mejor tirando del hilo terminas recordando lo que has estado pensando durante ese tiempo. Eso es un estado de autohipnosis naturalista, natural, que tenemos todos los días en varios momentos. No podemos estar siempre con el 100% de la atención alerta. Y ese estado que es tan natural, lo que hacemos nosotros es inducirlo, provocarlo cuando es necesario. Y cuando es necesario, cuando lo que está aprendiendo una persona en una terapia, queremos que le llegue muy dentro y que no lo filtre, no se ponga a cuestionar si eso es bueno o no, si va a ser capaz de hacerlo o no va a ser capaz de hacerlo. Y nosotros nos damos el consejo. Durante una entrevista previa en la sesión, vamos sabiendo qué meta tiene la persona y qué medios tiene para llegar a ella y simplemente se lo volvemos a dar durante la hipnosis. Pero es ella quien ha hecho el descubrimiento de lo que lo hace previamente y luego se lo decís de nuevo, se lo repetís para que pueda llegar a ese inconsciente. Sí. Claro, y eso me imagino que tratado de una manera, claro, de una forma experta, yo me estoy ahora mismo pensando, bueno, si te lo hace alguien que no quiera tener tanta beneficencia contigo, sino lo que quiera tratar es una absoluta malicia, podría utilizarlo, si es experto, en un aprovecho directamente para él o para ella. Sí y no, o mejor dicho, no y sí. quiero decir, tú eres consciente cuando te están diciendo las cosas. Otra cosa es que no le pongas la barrera, pero vamos a suponer que yo esté diciendo a mi cliente, por ejemplo, un ejemplo concreto. Muy al principio hubo una conferencia sobre hipnosis ericksoniana de una persona que venía de la India, en plan un poco más esotérico, digamos, no más esotérico porque nosotros no lo somos. Y entonces tenía un cursillo al día siguiente y daba una conferencia. Bien, yo fui a esa conferencia para ver qué es lo que enseñaban al día siguiente. Y me di cuenta durante la última media hora que hizo una hipnosis de grupo que estaba manipulando y haciendo que la gente tuviera ganas de inscribirse. Y simplemente pasas de ello. Quiero decir, no, ahí sí que pones la barrera. O sea, sí que puedes juzgar. Ahora, cuando te están diciendo, digamos, el resumen de lo que se ha estado diciendo durante 1 hora y media de terapia previa, le das la bienvenida, no te pones en contra. ¿Hasta qué punto alguien que no te conoce te puede hipnotizar? No digo que no sea posible, pero tampoco es tan fácil. Como antes has comentado que la persona tiene que... Perdona. Como antes has dicho que se podría hacer desde la propia conversación, que tú puedes tener una hipnosis conversacional, pues yo me lo he imaginado como que tú y yo podríamos estar hablando ahora y pudieras hipnotizarme. Mira a ver lo que digo, que luego la tribu Inviven pueden decirme muchas cosas y lo haces, ¿eh? No, a ver, te lo iba a explicar. Cuando tú estás
jugando el juego se puede hacer. Cuando tú no estás jugando el juego, no lo puedes hacer. Entonces, por ejemplo, hay un momento, si te ocurre algo muy grave, si tienes, por ejemplo, un accidente, de repente entras en un trance, porque de repente tu vida cambia. Aunque sea las próximas media hora, ya no va a ser igual, ya no vas a llegar a destino, no va a ser igual. Entonces, en esos momentos, lo que tienes que hacer como hipnotizador es acercarte a la persona y ser muy autoritario. Ahí no es hipnosis ericksoniana, es hipnosis clásica que es muy autoritaria. Y decir, soy terapeuta o soy hipnotizador o soy médico o soy psicólogo, lo que quieras, pero que sea una figura relevante. Y dejas en este momento de sangrar. La persona ya está en trance y en ese momento esa orden se ejecuta y deja de sangrar. O le puedes decir, ya no te duele la pierna. Ojo, habrá que decirle, ya no te duele la pierna hasta que llegues al hospital, porque si no llegará al hospital y no se quejará de la pierna. Pero curiosamente, si se lo conectas con el llegar al hospital, cuando llega al hospital le dolerá. Y yo tengo intervenciones curiosísimas de dolores de muelas, que es lo más corriente, porque un accidente no es tan habitual, y decirle, bueno, pues hasta tal hora que tienes cita en el dentista, por ejemplo, y no le duele hasta esa hora. Es muy curioso. Qué bien me habría venido conocerte antes, porque no habría tirado de tramadol. Claro, si esto lo podemos utilizar para el dolor es solo un dolor físico, Teresa, o podemos utilizarlo también para un dolor emocional, por ejemplo, desde un trance como una violación, una ruptura de pareja, por supuesto, o que se haya quedado ahora sin trabajo, o incluso estos duelos, ¿no?, que está pasando ahora. Gente que no ha podido despedirse de sus familiares porque sí. no han tenido esa oportunidad. Te voy a mencionar primero el dolor físico. El dolor físico, la hipnosis tiene una gran trayectoria, la hipnosis en general, no solo la ericksoniana, una gran trayectoria y muchísima investigación sobre el dolor físico. Y el dolor físico tiene dos partes. La parte que llamamos de la herida, o sea, del trastorno fisiológico, y la parte emocional, que es cómo percibimos ese dolor. Todo el mundo sabe que en las trincheras los soldados volvían corriendo a la trinchera con las piernas rotas, que no se explicaban cómo, y en cuanto estaban en la trinchera, no, entraban en un trance y podían hacer eso. De manera que la percepción emocional, es como la llamamos, del dolor, es lo que podemos transformar. Y por eso no se siente. Y como te han contado, yo voy al dentista y no me pone anestesia. Y me quita muelas, me pone tornillos y me hace todo. Y eso llama mucho la atención, pero al fin y al cabo tiene un alcance pequeño. En el norte de París hay un hospital que se dedica a lo que llaman pacientes delicados. Y estos pacientes delicados son personas que no soportarían, por su edad o por otras dolencias, no soportarían la anestesia. Y les hacen operaciones de corazón. Gracias a... Y es más, tiene una ventaja. Como se pueden conseguir distintas cosas, se puede conseguir que el corazón lata de forma lenta. Entonces mandan por las arterias un micro aparatito, marcapasos o lo que sea, y consiguen que en esos lapsos muy lentos que se consiguen, pase y no haya que hacer ni siquiera la operación a corazón abierto, digamos. Entonces, todo eso es una riqueza que ha hecho que tanto en Bélgica ya hace muchos años, pero en Francia puedes elegir lo que llaman la anestesia psíquica,
Ujú. o la anestesia química. Y la anestesia psíquica es con hipnosis. Pero la palabra hipnosis tiene ese escollo de todas las creencias que hay alrededor. Con lo que en sí, la herida que tú estás viendo, ese proceso de desgarro fisiológico que estabas diciendo, ese va a provocar ese dolor, pero tú no lo vas a sentir porque emocionalmente estás provocando una desconexión de ello. Exactamente. Y se puede también trabajar con el miembro fantasma, que es un misterio, porque duele aquello que no tiene el paciente. Y entonces la única manera real de poder trabajar, de poder suprimir un dolor de un miembro fantasma es con hipnosis. Bien, ahora, el dolor emocional, perdón. Claro, si tú tienes una amputación de brazo, voy pensando más lento porque he visto muchas amputaciones, porque durante una parte de mi vida yo he sido médico de urgencias hospitalarias, que es donde tengo mi plaza en propiedad. Entonces, he visto a gente que venía con ciertas amputaciones, sobre todo por isquemias arteriales o por pies diabéticos mal conservados, y seguían quejándose, como tú dices, de ese dolor, ¿no? Y entonces te das cuenta que llega un momento en el que puedes poner un nivel de mórficos altísimo, que la morfina no tiene techo, que llega un momento en que no le hace nada. Y tú sabes que hay una parte emocional, pero no siempre es posible bloquearla. Si se hiciera una hipnosis ericksoniana, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Tiene que hacerlo cada X tiempo para saber que el miembro no está o tiene una fecha de caducidad? Pues depende de muchos casos. Todo lo que es hipnosis depende de las personas, porque las personas somos un mundo y cada cual funciona con su cerebro de una manera determinada. Algunos casos se van a suprimir desde ya. Otros, lo que se hace es lo que se llama dar un ancla, un recordatorio. De manera que cuando tienen el dolor, hacen aquello que se les ha dicho para que recuerden ese estado hipnótico. Y muchos, y eso es casi lo que, digamos, lo que yo me atrevo a decir que es lo mejor, porque además es mejor para muchísimas otras cosas en la vida, es enseñarles a hacer autohipnosis y que la hagan. Un señor que era un periodista y que publicó el caso en el ABC, vino con una metralla metida en la cabeza que le dolía mucho y tomaba muchos analgésicos y, como tú dices, ya empezaba a ser peligroso. Y él en el artículo ponía que, bueno, que no se le había quitado mágicamente, pero que cuando le dolía se ponía un ratito en el sofá, se hacía una autohipnosis de unos 10 minutos y eso tenía para 4, 5, 6 horas como un analgésico. Y sin embargo no tenía el acostumbrarse ni la química alrededor del analgésico. Y eso te diré que no voy a decir el 100%, pero casi siempre va a funcionar. Los otros de conseguir que ya sea con una intervención o varias intervenciones y no vuelva a aparecer, no, porque el estado anímico va a influir. Y si la persona tiene alguna situación de disgusto, de duelo, de lo que sea, puede recuperar ese síntoma para tener que ocuparse del síntoma en vez de tener que ocuparse del problema emocional. Es curioso eso. Si alguien está en ese proceso de trance emocional en el que está hipnotizado y aparece un cambio de estado anímico, como tú estás comentando, implica que si esa alteración del estado anímico que hay no existiera, esa persona no percibe exactamente igual el resto de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Es como que lo demás pasa un poco más superficial así. Sí. Una persona que hace hipnosis todos los días es como un meditador. Y siente un cierto desapego, una sensación de esto es puedo ver las cosas desde arriba, desde esto, lo cual hace que tus decisiones y tu interacción con el mundo sea más objetivo. Yo no estoy de acuerdo con el anestesiarse del mundo y que las personas no perciban lo que de verdad, no más que no perciban, no tengan una reacción emocional proporcional a lo que les está ocurriendo, porque eso es vivir.
Sea bueno o sea malo, la emoción la tienes que estar sintiendo. Otra cosa es que te dejes arrastrar por ella. Y lo malo de dejarte arrastrar por ella es que, sobre todo, hay un problema enorme, que la siguiente emoción no la vas a poder sentir y vas a dejar de vivir una parte de tu vida. Con lo cual, eso me estaba pareciendo que a lo mejor no había tan clara la diferencia entre vivir o sobrevivir, porque alguien que se controle y pueda hacerse autohipnosis o vaya a un especialista, a un experto, podría conseguir estar diciendo, mira, como no quiero sufrir nada, me pongo de una forma objetiva, me pongo por encima, no ir a por la cuestión del problema o el reto en sí que tenga que conseguir solucionar y decir, yo aquí como que estuviera emporrado, o sea, paso un poco por encima de la vida. A eso me refería. Exacto, sí, y eso no es una posición que se deba de fomentar, y por eso cuando se hace mucha meditación se queda uno como fuera de juego, ¿no? Tal. Otra cosa es cuando haces una meditación de estar presente, como el mindfulness, que al fin y al cabo todos los pasos del mindfulness, y de hecho hay un libro escrito por Yapko, que es un discípulo de Milton Erickson, todos los pasos son entrar en hipnosis, lo mismo. Si tú te estás dando la sugestión de estar muy presente, ya te estás dando una sugestión. La meditación no es la mente en blanco. La hipnosis es darte una sugestión. Si esa es la sugestión que te estás dando, estás ya haciendo un proceso autohipnótico. Los procesos autohipnóticos diarios producen cambios excelentes. El sistema inmunológico mejora y en gran medida. Luego, vives de una manera mucho más objetiva lo que ocurre, pero lo vives, no te anestesias de ello. Y, por lo tanto, todo lo que haces, si están mezclado con miedos, con experiencias que acarreas, etcétera, etcétera, lo vas a ver de una manera mucho más objetiva, mucho más limpia y vas a poder vivirlo de una manera más auténtica. ¿Podrías llegar a sugestionarle, incluso haciendo la hipnosis, a alguien que, por ejemplo, haya padecido muchos intentos autolíticos porque su vida ha sido pues un desastre por las circunstancias que haya habido, como que para esa persona, en vez de dejarse morir, que se sugestionase para comenzar a vivir? Sí. Se trabaja con eso. Yo lo llamo positivar a un paciente, ponerla en positivo. Y hemos tenido, yo suelo invitar gente de fuera, y una de las mayores investigadoras en hipnosis del siglo pasado, con un cáncer, ya mayor y con un cáncer, vino a darnos un curso de las sugestiones negativas que desde que entró con el cáncer en contacto con los médicos recibía. Y no por mala voluntad, sino por ignorancia. ¿Por ejemplo? A ver si yo puedo recordar. La sensación de tener miedo del médico, de mirar al paciente para decirle las cosas graves. Entonces la sensación es, ya ni me ve. La sensación interna, emocional, es, yo ya soy transparente, soy un número. El no cuidar los tiempos verbales. Por ejemplo, cuando en una reunión con médicos, una conferencia que yo estoy dando, les digo, aprender técnicas ericksonianas, no para que hipnoticéis a la gente, sino para que empleéis las buenas fórmulas de comunicación que tiene. Vamos a suponer que en vez de dar un medicamento y decir, ten este medicamento, y si no te va bien, vuelves y te lo cambio. Es una frase súper agradable y amable, ¿verdad? Bueno, un poco negativa, ¿no? Vale. Pero ¿cómo se percibe comúnmente?
Como que es lo que toca. Como que me está, que no me desmoralice porque tome este y no me funcione, que venga y que me lo cambiará. Es seguir cuidándome, ¿vale? Yo les digo, no, tenéis que decir, toma esto y cuando estés bien, ven a verme. Uh-huh. La sala empieza con un murmullo de que más dará, es la química, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. Les digo, a ver, de vuestros pacientes, cuando desarrollan efectos secundarios, ¿quiénes son los que más desarrollan efectos secundarios? ¿Los que se han leído el prospecto o los que no se lo han leído? Los que se lo han leído y más si se lo has contado. De hecho, además, tú le dices a alguien, es súper raro, con una frecuencia de menos de un 1% que te pase esto, pero te obligan éticamente a contarlo por si acaso se asusta y, oye, justo te tocó ese paciente. Entonces, ellos mismos, los médicos, contestan con lo que tú has dicho. Dicen, pero si es que es absurdo porque vienen incluso con sarpullidos y no sé qué. Y yo entonces les contesto, pues está claro, si las sugestiones negativas del prospecto les hace efecto, la sugestión positiva del cuando estés bien les hará efecto. Y ya se me calman un poco. Llamar un poco lo que dice la gente al universo, que terminas consiguiendo creer las cosas para terminar crearlas y aquí lo que estáis haciendo es ayudar a que se crean. El famoso libro del secreto y eso de hablar al universo no es cierto, para nada. Lo que pasa es que si tú orientas tu inconsciente y a base de repetirte que quieres que algo ocurra, si tú orientas tu inconsciente a una meta determinada, en cada bifurcación que vas a encontrar para llegar a esa meta, tu inconsciente te va a ayudar a tomar la mejor decisión para seguir hacia la meta. ¿Me explico? Y si es inconsciente, porque claro, voy a agarrarme mi inconsciente, pero alguien o algo, o no sé, tu educación, la cultura, alguna cosa, todo ha tenido que provocar cierta inducción, en el sentido de los dos podemos nacer bebés, que seamos gemelos, y entonces que uno utilice su inteligencia o todo su inconsciente para hacer bien al mundo y otro para hacerle hijoputadas. Y de hecho conocemos a gente que intelectualmente es súper potente y que su inconsciente ha hecho y derivarlo que eso lo provoque de esa manera. No sé si es su inconsciente o otras cosas, como sus ambiciones, su necesidad de poder, como seas. Lo que ocurre es que, por ejemplo, te he hablado antes de la característica de la hipnosis ericksoniana respecto a cambiar, a simplificar el proceso hipnótico. Erickson es lo que hizo. La segunda cosa que hizo, y estamos hablando en plena influencia freudiana, es cambiar el estilo de psicoterapia. Y en lugar de ir a buscar las causas de un trauma o la razón por la cual la persona está sufriendo una situación, ir a buscar qué recursos tiene esa persona para solucionar su problema actual. Suena un poco a tema sistémica breve, ¿no? O sea, es el proceso de Palo. Es que la sistémica nace de Milton Erickson. Vale, ok. Y efectivamente, no solamente la sistémica, hay otras fórmulas, otros modelos de psicoterapia que desde entonces, y no digo que forzosamente por conocer a Milton Erickson, sino porque se puede reinventar las cosas, han buscado ese tipo de acercamiento para mejorar la situación de una persona, que es el buscar qué puede hacer esta persona para solucionar su problema. La ventaja de hacerlo con hipnosis ericksoniana es que vas a buscar los recursos internos que tiene la persona. Por ejemplo, ejemplo tonto, una persona que tiene miedo a hablar en público. Se le hace una regresión a lo positivo, nunca vamos a buscar el trauma, a lo positivo. Y os aseguro que solo sale lo positivo. Esa es una de las ventajas.
y resulta que localizamos que de pequeñito tocó la pandereta y toda la familia aplaudió. Esa emoción de éxito frente a un público la rescata y se la pone. Y entonces va a hablar en público y habla con la seguridad de que va a tener éxito. ¿Entiendes? Así, dicho de una manera muy sencilla y muy simple, pero esto lo puedes ir multiplicando en todas las estas. Un duelo, ahora que ha habido muchas pérdidas, pues los duelos se puede llegar a hacer una metáfora en la que se despide de un globo, por ejemplo, que cuando era pequeño, pues el globo, típico globo que se te fue, ¿vale? Y como le dijo adiós y ya está. Y resuelve emocionalmente las cosas, por eso son tan pocas sesiones. De hecho, yo lo he visto, me hice especialista en terapia sistémica breve, por eso te decía que me sonaba mucho todo lo que estabas contando desde el otro formato, y yo no lo he hecho con un globo, pero lo he hecho con cartas, ¿no? Cartas que cuentas, que quemas, que haces semilla, mantienes un ritual, y entonces eso te facilita encontrarte con esa persona en ese duelo de una forma totalmente distinta. Claro. Y es verdad que... Es que la terapia breve es de Erickson. Claro. O sea, Palo Alto, fundado por Jay Haley, fue el mejor amigo de Milton Erickson. Y de ahí han salido todas las terapias sistémicas, terapia breve, terapia de familia. Y bueno, pero es muy curioso que el hecho de que la palabra hipnosis ande por ahí, echa para atrás, y entonces la fórmula que encontraron es encontrar otras palabras como terapia breve, pero la terapia breve y tú tienes que saberlo cuando entras en plena conversación. Llega un momento en que la persona te está contestando de una manera hipnótica, desde la hipnosis. Eso es hipnosis conversacional. ¿Por qué crees que da tanto miedo la palabra hipnosis? Por sus orígenes en Occidente, por sus orígenes en Occidente. Los magos de teatro, viendo lo que hacían los magos y los yogis de Oriente, se fueron allá y rescataron la metodología. La adornaron, le pusieron, como es lógico, si van a estar sobre un escenario, tienen que hacer ver que tienen un poder único. Le pusieron parafernalia y ellos son los que mandan, hicieron todos esos paripés que hacen en teatro. Bien. Se daban cuenta, a pesar de eso, de que eso tenía grandes ventajas desde el punto de vista de ayudar a la gente, desde el punto de vista de ayudar a enfermos o lo que fuera. Con lo cual empezaron a entrenar a los médicos, incluido el doctor Freud, aprendió hipnosis. Y empezaron a hacer hipnosis los médicos, entrenados por los magos de teatro. Los magos de teatro, en su ética, es que no puedes contar lo que haces, con lo cual no les contaban lo que estaban haciendo, no se lo explicaban como nosotros se lo explicamos, sino que solamente les iban dando las pautas que hay que hacer, una orden, no sé qué, tal, hay que contar de 1 a 10, cosa absolutamente innecesaria, pero se hacía tal cual, y aprendieron a aplicarlo con un protocolo sin entender por qué funcionaba, los médicos de entonces. Y hacían uso de ella cuando era necesario. Eso hace que cuando tú aplicas una cosa que no comprendes, pues te parece misteriosa. Si a eso le añadimos que en el teatro y en las películas y en las novelas se dicen barbaridades, porque se dice, le hipnotizó y le mandó a hacer un asesinato, pues eso no es posible, porque hay una censura interna que te impide hacer lo que tú no quieres hacer. O sea, tus valores te protegen
y tu inconsciente no va a hacer una cosa que no puedas hacer. No te digo que no se puede hipnotizar a un terrorista para que vaya y haga barbaridades. Eso ya, como si él quiere hacer eso, para que tenga más valor y se enfoque más a ello, eso sí se puede hacer, pero es él el que quiere hacerlo, ¿eh? ¿Me entiendes? Yo estaba pensando que la palabra hipnosis, tú decías que daba miedo, y antes has utilizado una palabra que es la regresión, y decías en positivo para no buscar el trauma. Y yo he huido durante mucho tiempo, o sea, de hecho creo que todavía me sigo escapando, porque una vez una persona me dijo, me encantaría hacerte una regresión. Y escuché a la de al lado cómo había vivido, que sus miedos eran porque su madre no la había deseado mientras estaba embarazada, y entonces que eso había sido un trauma y demás. Y yo dije, madre mía, vete tú a saber que encontramos que una está feliz. Nos viene muchísima gente dañada por las regresiones, tanto a esta vida como a las vidas pasadas, como al útero. Eso es como, en el fondo, en una regresión, esto es importante aclararlo, en una regresión no, lo que recuerdas no es real. Lo que recuerdas es aquello o que te inducen y te dicen, o aquello que es tu verdad, la que tuviste. Tú en una boda, a los 10 años, coges a los invitados, les dices que qué pasó y verás que son versiones diferentes. Pues exacto, no vas a recuperar la versión objetiva, vas a recuperar... La gente piensa que la regresión es una película, un pedazo de vídeo de tu vida, y no, es lo que tú has vivido. Así que eso es. Pero es que también puedes recuperar como recuerdos propios sueños, deseos, una película con la que te asociaste mucho, algo que te contó alguien que te emocionó mucho y lo haces tuyo. Entonces, recuperar memorias, bueno, si estamos filtrándolas, que es lo que hacemos en Ericksoniana, por lo positivo, aunque no sea la memoria real, aunque la pandereta en vez de un público era solo mamá, no pasa nada. Si tú recuerdas que fue un público y te sirve, estupendo. ¿Y tú crees que esa forma de buscar esos traumas que luego os llegan a vosotros puede darse o porque hay manos inexpertas que pueden llegar a hacer este tipo de situaciones o porque les interesa que dependa? No es ni en mal expertas ni que les interesa, es un acto de fe. Ellas creen que eso es verdad y ya está. Entonces, claro, si hay una creencia, tú recuperas esa memoria, pero es de tu creencia. Por ejemplo, si a mí me viene una persona y quiere hacer una regresión a otra vida, le digo, no, eso es un acto de fe. Si tú crees eso, es un acto de fe. Yo no puedo ayudarte a ratificar y a certificar que eso existe. Y el ejemplo que le voy a dar es el siguiente. Si fueras en vez de una persona que quiere ir a una regresión a otra vida, lo que me pides es, porque eres muy religiosa, ver a la Virgen María, ¿crees que es ético que puedo conseguir que tengas una alucinación, sobre todo si tienes interés en ver a la Virgen María, te haga hacer la alucinación y la vieras? No, ético no lo creo. O sea, de hecho estoy pensando que si esto no será lo que hacen algunas sectas, de forma con terapias muy grupales, en el que sí, todos juran y perjuran que vieron a una virgen o algo parecido. O sea, claro que sí. Y encima eso está hecho diciendo que eso no es hipnosis y que sobre todo no se acerquen a nada de la hipnosis, que sobre todo no y no. Con decirte que me vino un joven que filmaba pequeños vídeos y le enseñé uno y dije, quiero hacer este tipo de cosas. Y hace ya años, cuando no era tan corriente hacerlo como lo hacemos ahora. Y me dice, bueno, ¿me puedo llevar este vídeo de ejemplo? Sí, llévatelo.
Se lo llevó y me contesta, he consultado con el, no sé, no era un cura, era el líder de donde él está, de la parte religiosa que tuviera. Y me ha dicho que sobre todo no se puede hacer nada con hipnosis, que la hipnosis es malísima. Y renunció a ese trabajo. Pero eso quiere decir, y además yo lo he visto en muchas conferencias y cosas, cuando empiezan a decirte que no es hipnosis, es que es hipnosis. Claro, es que después descubrir el pastel, ¿no? Y entonces que la gente empiece a poner parte defensiva para no me acerco a esto. Sí, sí. Pero Teresa, la verdad acabas de es hablar. que es muy corriente, la hipnosis es el pan nuestro de cada día. Lo que hace falta es saberla manejar, y te diré sobre todo la autohipnosis, para tu bien. Y a todos nuestros pacientes o clientes les enseñamos a hacerse autohipnosis, porque eso es importante. Y por cierto, si queréis en nuestra web hay Un enlace, ¿no? un audio que es gratuito, que podéis probarlo. No hay que esperar que cuando lo escuches, que es mejor con auriculares, no hay que esperar que cosas extraordinarias. No, es como una relajación. Pero, claro, cuando yo estoy haciendo una hipnosis a alguien, se la pongo y voy como siguiéndole, acompasando lo que está ocurriendo, en mi tono de voz, en mi pausa, en emplear ciertas imágenes, en ver la reacción y si hay un poco de desajuste o de desagrado, cambiarla. O sea, es diferente. Pero con esto, al cabo de escuchar, vamos a suponer, 4 o 5 veces, una vez al día, empezaréis a daros cuenta que es potente. Y además, creo que hay una para insomnio y la otra es para ansiedad o algo así. Y hay muchas más, pero no está operativa a la venta porque estamos con un problema de remodelación de todo, y con este paréntesis que hemos tenido en nuestras vidas ha quedado todo un poco suspendido. Pero esas sí están disponibles para escucharlas, sí. Perfecto. Hablabas antes de que hay gente que te puede pedir hacer regresiones a otras vidas pasadas. Y será que soy muy científica, pero me suena como, ¿en serio que uno puede creer? Es que para mí la gente nace, muere, se descompone el cuerpo en materia orgánica y casi salimos. Y entiendo que tenemos un alma y un espíritu, pero tanto como para que mi espíritu se vaya y se reencarne en otra vida, me cuesta. ¿Es verdad que existe esa forma de renacer? Yo no tengo ni idea. Yo no soy ni pro ni contra. Quiero decir, es una creencia, igual que la creencia en una religión determinada. Y los budistas sí que creen en eso. Pero lo terrible es que Occidente quiere recuperar esas memorias. Los budistas no. Los budistas creen que hay otra vida después, una reencarnación, pero no creen que tú puedas recuperarla, acordarte quién eras. Uh-huh. De hecho, lo que es el útero, por donde sale el bebé, el nombre que recibe es el lugar del olvido, como que al nacer olvidas ya lo que ha pasado antes. Uh-huh. Con lo cual es una aberración que la gente que tiene creencias orientales quiera hacer regresiones a otra vida. Y si la persona tiene esa creencia y da con alguien que se lo hace, va a encontrar. Claro, claro, porque al final termina creyendo algo que está... Hubo un experimento en Estados Unidos por los años 70 de mujeres de 30 años o 20, 30 años o algo, no, 20 no, 30 años, que con abogados espabilados empezaron a demandar a sus padres, a su padre, por abusos sexuales. No los médicos, los abogados
de los padres fueron los que hicieron la investigación y recuperaron en todo Estados Unidos, porque estaba siendo un negocio, una estadística y había un gran porcentaje, por la edad, que sus padres en esa época donde estaban era pegando tiros en Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Y se desmontó el hecho de demandar al padre por eso, porque he ido a una sesión de hipnosis y he recuperado la memoria de que mi padre me violaba. Es que estarás conmigo, Teresa, que eso tiene una etiqueta, ¿vale? Para el abogado. Y ahora todos ya nos imaginamos cuál es. Porque a veces me han llegado casos en el que chicas te presentaban un vaginismo y decían que es que no podía ser su educación sexual, ni su educación religiosa, ni nada por el estilo. Y decían, si no me pasa nada es que seguramente alguien abusó de mí. Y entonces quiero que me hagas ver quién abusó sexualmente de mí. Y yo le digo, mira, yo no soy tu terapeuta en absoluto, pero ya se ha creído tanto que tiene que sucederle algo para agarrarse a algún tipo de creencia, ¿no? Que puede llegar a terminar sucediendo. Claro, claro, lo va a recuperar la memoria. Y también puede ser simplemente un negocio. Claro, pero esa memoria es falsa. O sea, me refiero no sé, es justificar algo que te está pasando. En vez de solucionarlo, justificarlo. Y ya no tienes, no tienes remedio. Claro, de repente es como si dices, soy gorda y no es porque comas. O Exacto. no, es porque mi madre en algún momento, mientras me daba la teta, ¿no? Que esto hubo un momento también que pasó mucho con la lactancia, que los niños obesos eran porque sus madres les habían dado mucha leche materna y entonces había que pasar a la leche artificial. Pues, claro, es que nos metemos en unos embrollos demasiado complicados. Bueno, pero si tú lo ves, es un mecanismo mental de justificarse. Es un mecanismo de huir de ver las cosas y en eso ayuda la hipnosis en general, la hipnosis ericksoniana en particular, si solo quieres ver lo positivo. Entonces, resulta que de repente se te quita, vamos a poner el caso que tú has dicho, se te quita el miedo a que eso que tú tienes ahí como una creencia que era porque te daban demasiada leche o algo así, ese miedo se te quita. Porque la comida es la comida y el hoy es solo hoy y lo que me pasó de pequeño, pasó de pequeño. Objetivizas la situación. Bueno, de repente tienes menos hambre. De hecho, me estaba recordando mucho a una frase que escuché ayer de Raymond Sansó que decía, no puedes pensar en tu futuro valorando desde tu pasado del que vienes, sino que si quieres crear tu futuro, piensa desde el futuro que tú quieres crear, que en el fondo, inconscientemente, estaríamos visualizando cómo va a ser ese futuro. Exactamente. Ahora, ten en cuenta que vas a utilizar tu experiencia pasada y presente para llegar a ese futuro. Por lo tanto, no tienes que olvidar la parte del pasado. Lo que tienes que hacer es seleccionar aquellas herramientas en el pasado que te pueden ayudar. Empoderarte, me imagino, para asumir que sabes que puedes conseguirlo y no cerrarte en un anclaje a que no, ¿no? Sí. A lo mejor no tiene nada que ver, pero me ha sonado algo parecido. ¿Esto tiene que ver también con las constelaciones familiares? Cuando de repente ponen a personas alrededor y terminan actuando, o es que tú ves que actúan porque estás pensando en esas personas. Hay momentos hipnóticos, emplean la hipnosis en esa situación y tal, pero no hay nada de real. No hay nada de real. ¿Por qué la gente está diciendo? A ver, es otra vez una cuestión de creencia. Es que igual que creemos en una religión, podemos creer en una terapia. Que a mí yo he estado con Hellinger, que es el creador de estas, que se dice ericksoniano, o que se decía, no sé si sigue vivo. Hellinger, como se erige allí como si fuera un dios y manejaba a la gente y hacía maniobras hipnóticas. Por ejemplo, si yo quiero que esta persona mire hacia allá, pues el terapeuta, en vez de pasar por aquí, hace este rodeo y la persona está así. Quiero que mire hacia el sujeto que hemos seleccionado. Pues él pasaba por aquí
o sea, así, pasaba por aquí y hacía así. Claro, el otro se giraba. Es decir, cuando tú ves las técnicas que emplea, esas son de hipnosis de teatro, vamos, no son ni siquiera de hipnosis. Pero luego la forma de decir, de mover las emociones, el hecho de que haya gente viendo alrededor, todo eso son técnicas. Ahora, pero otra vez estamos hablando de buscar la causa de quién, de tus padres o de tus ancestros, etcétera, etcétera, te ha causado eso. Fue una chica joven de 17 años con su padre y su madre, que tenía un cáncer ella, y el padre era de origen alemán. Y Hellinger es un judío alemán. Le dijo que era la culpa de que el padre hubiera sido que sus abuelos o no sé qué hubieran sido nazis. A otra chica que tenía bueno, mejor no hablo de otros. Claro, pero fíjate, una de las cosas que me suceden, yo he estado solo escuchando 2 veces psicoanálisis y no puedo. O sea, debe ser una ruptura porque cada vez que viene a decir, si a ti, yo lo he escuchado en temas sexuales, ¿vale? En temas de pareja y en temas sexuales. Entonces era, si tú eres eyaculador precoz es porque tu abuelo tenía una eyaculación precoz y entonces tú la estás viviendo y demás. Y yo decía, vamos a ver si nos centramos, que me da exactamente igual cuál es el origen. Lo que vamos a buscar es que tú soluciones tu problema, ¿no? Pero la gente... A lo mejor es algo que agarrarse, Teresa. O sea, si igual que nos agarramos, como tú dices, a la religión y demás, es que nos preguntamos tantas veces el porqué de las cosas en vez de los para qué, que deberíamos de posicionarnos mucho más en la finalidad que nos causa el poder hacer una terapia ericksoniana para saber cómo podemos ir creciendo, que en decir por qué, que nos quedamos totalmente rotos. Y yo creo que es lo que está sucediendo ahora, ¿eh? Que mucha gente no avanza en toda esta circunstancia lo que tenemos, porque solo piensa por qué me ha pasado esto en mi negocio, por qué perdí a mi familiar, por qué me ha tocado a mí, si yo no he hecho nada malo, ¿no? Y no solo el por qué, sino buscar un culpable. O sea, como no encuentras el por qué, tienes que buscar a alguien que ha producido lo que ha ocurrido. En lugar de simplemente aceptar la situación, mientras yo no pueda hacer nada, pues, o lo poquito que puedo, que es tener precaución, y bien, que es más difícil proyectar según en qué ámbito estés tu futuro, efectivamente, pero lo puedes dejar en suspenso, sin esa necesidad de quererlo crear o inventar. Lo dejas en suspenso durante el tiempo que sea necesario y cuando ya puedes hacer algo, entonces es cuando le das la dirección. Adelante, vamos a por nuestro futuro. Cualquiera puede formarse. ¿Perdona? ¿Cualquiera puede formarse en este tipo de hipnosis ericksoniana? Sí, en principio en otros ámbitos o países son médicos y psicólogos, pero luego dicen eso, pero luego no lo cumplen. Y de hecho los discípulos mayores de Milton Erickson no eran ni médicos ni psicólogos, algunos lo han sido después, pero no lo eran. Jay Haley, el de la terapia breve y terapia familiar, era comunicador, no era psicólogo. Y hace unos rituales espectaculares para los que hacemos terapia de pareja, van muy bien. Sí, y él era, bueno, una de las figuras más importantes que ha habido, porque ha abierto hacia las terapias. De repente ya no eran las freudianas, era la terapia breve, la terapia de familia, la terapia sistémica, que no deja de ser la de familia, ¿no? O sea que al final no hace falta hacer nada. La formación es muy completa, con lo cual aprendes psicoterapia. La diferencia del instituto es que además de aprender a hacer hipnosis, aprendes a hacer psicoterapia y hacer aplicaciones concretas, aplicaciones para la obesidad, para el tabaquismo, para la ansiedad, para los duelos, para las fobias, ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo dura la formación, Teresa?
Pues 2 años son 600 horas presenciales por fines de semana y en intensivo o solo en intensivo. Me viene gente de Estados Unidos un poco, pero sobre todo de Hispanoamérica. Y entonces tengo que hacer un bloque junto en agosto, en julio y agosto. El problema es que este año no. Pero bueno, tenemos un curso online, un curso online que está funcionando muy bien. Acaba de empezar. Curiosamente lo tenía programado antes y empezaba el 1 de abril, así que se ha puesto en marcha y está funcionando muy bien. Volvemos. Página web para que la gente pueda conseguir saberlo y puedan meterse para poder verlo. Instituto Ericsson, Madrid, Instituto Ericsson, Madrid.com. Y Ericsson se escribe CK. El curso online, como te decía, vuelve a empezar en octubre. Y hay que dedicarle media hora al día o una tarde a la semana. Así que se puede. Es el introductorio, después hay un primer nivel, otro segundo, y se puede llegar a hacer el máster, que son 4 semestres. Me he quedado con muchísimas preguntas porque ahora tengo curiosidad, O sea, porque yo soy muy curiosa, creo que soy así un poco lagartija y ahora sí que me estoy planteando, porque yo trabajo un poco, soy instructora de técnicas de alto impacto, entonces lo que hacemos es buscar las fortalezas y la parte de las creencias para romperlo y hacer ciertos anclajes. Pues que sepas a partir de ahora que el punto de partida allá por los años 30, 1930, fue Milton Erickson. Y además es que no dudo, porque cuando yo hay un examen que tienes que pasar, ¿no? Para ser instructor, un firewalker, ¿no? O sea, instructor de fuego. Yo me acuerdo que no solo tienes que pasar un examen con todas las prácticas y demás y hacer un examen test, sino que el último examen tienes que dar 108 vueltas, tienes que pisar 108 fuegos, ¿no? Y entonces vas dando vueltas. Y yo dije, bueno, esto se han fumado un peta o algo, porque vamos, yo no voy a pasar 108 fuegos ni de coña. Por todo lo que estás contando, creo que hubo un momento 108, ¡qué barbaridad! Sí, y de hecho no tienes ni una quemadura. A fuegos que están a 1200 grados. Es una barbaridad. Y creo, por lo que acabas de decir, es hipnosis. En una hipnosis total, porque recuerdo que hicimos, no sé si había que hacer 60 vueltas o no sé, era una barbaridad. Es que lo he obviado de mi cabeza. Posiblemente fueran 30 y tantas, pero me acuerdo que cuando llevábamos como un tercio, de repente nos dejaron frenar un momento, como un minuto, para poder conseguir recordar y iniciar de nuevo. Y yo de repente dije, no me lo puedo creer, pero que ya hemos pasado tantos fuegos, ¿pero qué me estáis diciendo? Entonces estaba dando vueltas con mis compañeros en grupo, en ese proceso de manada, de saber cuál era tu finalidad, por qué objetivo lo estabas haciendo y demás, que yo terminé y algo que me parecía totalmente imposible que hiciera en ningún momento, lo hice. Y lo hicimos todos. Éramos un grupo de 10, tampoco éramos muchos. Pero ya no solo el fuego que nosotros atravesamos, que es muy curativo, sino que entiendo que al final, que eso es lo que me pasa a mí cuando me formo en tantas cosas, es que todo está demasiado conectado. Entonces eso que tú estás contando tiene todo el sentido de que hay una parte hipnótica en la que tú estás trabajando con tu inconsciente y agarrando la parte positiva para poder hacerlo, porque si no, materialmente no es posible. Te voy a decir una cosa respecto al inconsciente. El inconsciente no es una cosa aparte. Es lo mismo que todo el consciente. Es decir, eso que está en un sitio, en otro no. Está en todas partes. Lo que es una manera diferente de procesar la información que tenemos. El consciente es lineal y el inconsciente es holográfico. ¡Bum! Va a buscar por donde sea. Y sobre todo empieza por la parte emocional, o sea, por todas las emociones. Y eso es lo que es el proceso que hace el inconsciente, de manera que le es muy fácil localizar recursos y aportarlos a la persona. Yo suelo comparar, o digamos que mi metáfora actual para explicar lo que es el inconsciente es un ordenador. La pantalla es el consciente
sin ella no podemos hacer nada, sin el consciente no podemos manejar toda esa Aplicaciones y demás. Información, y la CPU es la que tiene los datos, las memorias, los programas, las rutinas. Todo eso es el inconsciente. Pero no podemos utilizar ni lo uno ni lo otro si no están conectados. Está claro, era obvio que tenía que tener esta conversación contigo, porque claro, yo te he presentado por lo que tú eres, una gran profesional. Lo que no saben nuestros oyentes es que eres también la chica de José María Gasalla, que le han escuchado, y ahora entiendo yo porque él me decía, yo creo, Rosa, que ella me hipnotizó. Ella dice que está en el profundo y demás, y entonces nos lo estuvo jugando aquí en el taller. Bueno, ha sido un placer enorme. Nuestras conversaciones tienen que ser muy agradables juntos. Pero tengo que añadir yo, no sé si te dijo lo que yo digo. Sí, él dice, tú le dices que te ha hipnotizado y es que la habrán extraído... Él me ha abducido, ¿no? Porque él sí que es extraterrestre. No me extraña porque nos abdució a todos y yo estoy segura que con esta conferencia has abducido a muchas cabezas, por lo menos, a seguir pensando y a darse cuenta que a veces hay gente que se puede aprovechar de nosotros, pero que cuando no salimos de un bloqueo que tenemos, utilizar hipnosis ericksoniana puede ser una gran opción para poder seguir saliendo. Sí, sí. Tenemos una cena pendiente, no sé si te lo ha contado José María, pero conseguiré conocerte físicamente con él y con mi chico, que seguro será que un placer. Estupendamente. Mil gracias, Teresa, por haber estado aquí con todos nosotros y con la tribu Inviven. A vosotros, encantada. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído, hemos terminado un nuevo café. Ya sé que a veces los cafés se nos hacen un poquito más largos, pero es que si estamos dentro de la curiosidad y aprendiendo, no es posible que no queramos aprovecharnos, en el buen sentido, de las personas que saben muchísimo más que nosotros. Ya sabes que te queda a ti, te queda darle al me gusta, compartir y sobre todo que esto llegue a mucha gente. Porque solo podemos conseguir salir de parte de un sueño, quizás a lo mejor falso, conociendo todo tipo de realidades. Sabes que puedes encontrarnos en rosamontana.com, en la academia online y en inviven.com, donde vas a tener muchas formaciones y sobre todo un espacio para que tú puedas seguir creciendo profesional y personalmente. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a por el siguiente café.